Hola, muy buen día. Mi nombre es Yasmín Rosario Zucalcocer. Soy del quinto D de la licenciatura de fisioterapia. Bueno, en este video vamos a hablar de diferentes pruebas especiales con el fin de valorar tendinopatías. Nuestra primera prueba es la prueba de la maniobra del razonamiento de Neer. En esta prueba, el examinador, es decir, nosotros como fisios, nos colocaremos en la parte de atrás del paciente, colocando con una mano que podría ser nuestra toma, la escápula del paciente, para evitar que exista una rotación. Con la otra mano, nuestra toma sería en el brazo del paciente para que nosotros podamos ayudarlo a realizar una flexión de hombro. Es decir, tendremos una mano aquí y una en la escápula, ayudando al paciente a hacer pasivamente una flexión de hombro hasta llegar a los 0 grados. Es muy importante saber que en esta prueba estos movimientos reducen el espacio entre el troquiter y el extremo anteroinferior del acromion. También esta prueba será positiva si el paciente refiere un dolor al realizarlo, lo que nos dará a entender que podría existir un pinzamiento del supraespinoso. Bueno, en nuestra segunda prueba tenemos la maniobra de Hawkins-Kennedy. En esta prueba, el examinador se colocará del lado que va a evaluar. El examinador ayudará al paciente a que coloque en flexión de 90 grados hombro y codo. Es decir, estará el paciente de esta manera con una rotación externa realizando un movimiento como este. En esta prueba, anatómicamente se produce una disminución del espacio entre el troquiter y el acromion. Esta prueba también será positiva si el paciente indica que existe un dolor, también haciéndonos referencia de que existe. Bueno, en nuestra tercera prueba tenemos la maniobra de Joncum. En esta maniobra el explorador siempre se va a colocar del lado que evaluará. El paciente sentado colocará la mano en su hombro contralateral, elevando el codo pero sin elevar el hombro. Esto es muy importante para que se pueda realizar correctamente la prueba. Bueno, anatómicamente, cuando se realiza este movimiento, existe una disminución del espacio subacromial. Esta prueba será positiva si el paciente no puede realizarla o si existe un dolor al realizarla, lo que nos indicará que existe una patología subacromial. En nuestra siguiente maniobra tenemos la maniobra de Apley superior e inferior. En esta el paciente tendrá que estar de pie para realizar los siguientes movimientos. En la maniobra superior, el paciente colocará su mano en el hombro contralateral, es decir, de esta manera, y en la manera inferior, el paciente hará lo contrario, es decir, se tocará en la parte del ángulo inferior del omóplato opuesto en aducción, es decir, hará esto. Mientras el paciente realiza estos movimientos, es muy importante que el explorador esté explorando, checando la parte del manguito rotador. Estas pruebas serán positivas si existe un dolor o simplemente no se pueden realizar los movimientos. Nuestra siguiente maniobra es la maniobra de Hove para el supraespinoso. En esta maniobra, el paciente puede estar sentado o de pie, como le sea de su comodidad y preferencia del examinador. El paciente colocará los brazos a 90 grados en flexión con 30 grados de aducción.
con los pulgares hacia abajo, es decir, realizando una rotación externa. Se realizará este movimiento y el paciente se mantendrá en esta posición mientras el examinador realiza una resistencia. Esto con el fin de saber si hay un compromiso con el supraespinoso. Es decir, que esta maniobra será positiva si existe un dolor o debilidad. La siguiente prueba es la maniobra de Paté del infraespinoso y redondo menor. En esta prueba, el examinador del lado del miembro evaluar pone en adopción de 90 grados el hombro del paciente y en flexión de codo de 90 grados también. Sentado o de pie, el paciente debe tratar de realizar una rotación externa del hombro. El movimiento puede ser pasivo o contrarresistencia, es decir, que el paciente va a realizar esto. Esta prueba será positiva si el paciente refiere que existe un dolor o simplemente no se puede realizar. En esta siguiente maniobra, el paciente colocará el dorso de la mano en la zona lumbar con el codo a 90 grados de flexión. Le vamos a solicitar... ¡Ay, me estresa! En nuestra siguiente maniobra tenemos que vamos a evaluar el subescapular. El paciente estará de pie con el dorso de la mano en la zona lumbar y realizará un movimiento de separación de esta mano de la espalda. Es muy importante saber que durante esta evaluación debe existir una flexión de codo de 90 grados y el examinador colocará su mano en la palma del paciente que se encuentra en la zona lumbar y su otra mano en el hombro contralateral. Durante estos movimientos del paciente puede existir una resistencia. También el signo será positivo si existe dolor al realizar el movimiento. El movimiento sería este. Bueno, esta maniobra llamada Jergarson, el examinador estará de lado a evaluar. Con una mano colocará en la corredera bicipital y la apófisis coracoides del húmero, más o menos aproximadamente por aquí. Por aquí tendrá los dedos. Y la otra va a sujetar la palma de la mano del paciente. El paciente con hombro en rotación interna, con el codo con una flexión de 90 grados y el antebrazo en pronación. Se le pedirá al paciente que lleve el antebrazo en una rotación externa y la maniobra será, el examinador colocará una mano aquí, bueno, será así tendrá la mano y la otra estará con la palma de la mano como le sea más cómodo aquí. El paciente solo estará haciendo este movimiento. Bueno, nuestra siguiente prueba es el test de Speed. De esta manera, el paciente estará con el hombro en flexión a 90 grados y con el codo extendido. Se le aplicará una resistencia excéntrica, primero con el antebrazo en supinación y luego en pronación. Esta prueba será positiva si el paciente refiere un dolor o
imposibilidad para realizar este movimiento. Será de esta manera, con el examinador realizando una resistencia, y de esta manera también. En nuestra siguiente prueba será la prueba de Thompson. El examinador colocará la mano en la articulación del codo del paciente y la siguiente la ocupará para realizar una resistencia. El paciente colocará su mano con el puño cerrado y ligeramente una flexión de codo para posteriormente realizar una extensión de muñeca contra la resistencia del examinador. Esta prueba será positiva si el paciente refiere dolor o imposibilidad para realizar este movimiento. En la prueba de Consen, el examinador colocará en la mano a evaluar una mano en la articulación del codo y la otra la usará para aplicar resistencia. Al paciente se le pedirá que realice una extensión de muñeca y este será positivo si el paciente refiere que hay dolor en el epicóndilo lateral o en los músculos extensores. Nuestra siguiente prueba es la prueba de la silla. En esta prueba se le pide al paciente que nos ayude a levantar una silla con el brazo extendido y el antebrazo en pronación. En esta prueba se dará positiva si el paciente refiere un dolor en el epicóndilo lateral o en la musculatura extensora, lo que nos dará a entender que existe una epicondilitis lateral. Una prueba más, tenemos la prueba de Finkelstein. En esta prueba, el paciente puede estar de pie o sentado y le pediremos que con la mano neutra rodee su pulgar con el resto de sus dedos para realizar una desviación cubital. A ver si lo puedo enseñar de este lado. Una desviación cubital. Y si el paciente refiere dolor al realizarlo, es porque existe una enfermedad de Kerbein. La prueba de Munkart, el paciente coloca su mano en posición neutra con su pulgar en oposición para realizar una desviación cubital. Realizando este movimiento, si el paciente refiere dolor, sería positivo y referiría dolor aproximadamente en la apófisis estiloides del radio. El test de comprensión de Noble, el paciente de cúbito supino estará y el explorador colocará una de sus manos en los cóndilos femorales laterales de la rodilla. Posterior a esto, con la otra mano realizará un movimiento pasivo de flexión y extensión de rodilla. Y si el paciente refiere dolor, sería positivo, así sea el dolor apenas esté realizando aproximadamente a los 30 grados de la flexión. En nuestra prueba de Over, el paciente se encontrará en decúbito lateral y el examinador colocará en flexión de 90 grados la pierna sin mover la cadera, es decir, mantenerla neutral. Posterior a el examinador soltará la pierna y esta prueba se interpretará. Si se deja caer la pierna, será negativa, y si la pierna permanece en una abducción, nos podría indicar que existe una contractura en el grupo muscular. Bueno,
En la prueba de cajón anterior, el paciente se encontrará en decúbito supino. La cadera y la rodilla del paciente a evaluar deberán estar a 90 grados. Esto para ayudarnos a realizar mejor la prueba. Estabilizaremos la rodilla, esto es muy importante, junto con la pierna. Posterior a esto, el examinador con los pulgares palpará realizando una fuerza ventral, intentando provocar un deslizamiento anterior de la meseta tibial. Esta prueba será positiva cuando existe un bostezo de la articulación de aproximadamente de 5 a 10 milímetros. En la prueba de René se le pedirá al paciente que de pie se mantenga sobre la pierna afectada y con la otra realice una flexión y extensión de aproximadamente 30 a 40 grados. Esta prueba será positiva si el paciente refiere dolor al realizar el movimiento.